Hay encuentros en la noche que no deberían existir, pero a veces la oscuridad insiste en mostrarnos lo que no queremos ver. Esta es la historia de Claudia y del niño que jamás se vio subir a ese autobús. Bienvenidos a Diario del Infierno. Siempre he pensado que uno no sabe lo que es el miedo real hasta que lo vive sin poder explicarlo. Yo nunca he sido supersticiosa, nunca creí en fantasmas, pero todo cambió esa noche. Cuando regresaba del trabajo en un autobús casi vacío, cruzando una carretera que siempre parecía más larga de noche que de día. Eran pasadas de las 11. Yo iba en el autobús normal, como cada día. Iba casi dormida, cuando sentí que el autobús frenó de golpe, lo suficiente para hacerme abrir los ojos de inmediato. Alcancé a escuchar cómo las llantas rechinaban contra el asfalto mojado. El chofer, un hombre grande de voz ronca llamado Sebastián, se quedó mirando fijamente hacia el camino. No dijo nada, pero su postura era tensa, como si estuviera esperando algo. Yo me incorporé apenas, confundida, y entonces escuché el sonido. Unos pasos pequeños, rápidos, corriendo entre los arbustos a un lado del camino. Pensé que era algún animal, pero la silueta que apareció frente a las luces del autobús era claramente la de un niño. Un niño de unos 8 años, descalzo, con la ropa empapada y pegada al cuerpo. No se veía herido, pero sí como si estuviera perdido. El niño se acercó lentamente hasta quedar frente a la puerta del autobús, sin levantar la mirada. Tenía el cabello negro caído sobre la frente y la piel tan pálida que parecía brillar bajo los faros. El chofer soltó un suspiro, pero no fue como un suspiro de cansancio, sino como si viniera de un miedo resignado. Sin que yo entendiera el porqué, abrió la puerta. Entonces el niño subió sin decir nada. No volteó hacia mí, simplemente caminó directo hasta los asientos del fondo. Se asentó mirando hacia la ventana, completamente inmóvil. Yo quise preguntar quién era o por qué iba solo a esa hora, pero algo en el ambiente se sentía raro. El ambiente se volvió más frío y por alguna razón sentía escalofríos que me recorrían todo el cuerpo, como si alguien me hubiese soplado detrás de la cabeza. El autobús arrancó de nuevo, pero esta vez yo podía ver que el chofer evitaba mirar por el retrovisor. Se veía tenso. Yo no podía dejar de observar al niño. No se movía, no hacía nada, apenas estaba existiendo ahí. Minutos después, el autobús pasó por una parte del camino donde casi nunca había señal. La noche estaba tan cerrada que la carretera parecía tragada por la nada. Fue entonces cuando ocurrió. El niño desapareció. No se levantó, no caminó, no abrió la puerta, simplemente ya no estaba. Yo me levanté de golpe pensando que tal vez se había agachado o cambiado de asiento, pero no había nadie. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver el rostro del chofer reflejado en el vidrio. No estaba sorprendido, estaba aterrorizado, como si eso ya lo hubiera vivido antes. Cuando el chofer vio que yo estaba de pie buscándolo, aceleró el autobús, como si quisiera salir cuanto antes de ese tramo de carretera. Yo no sabía si hablar o callarme, pero mis manos me temblaban. Era imposible no sentir esa tensión en el aire, como si algo invisible viajara con nosotros. Me senté nuevamente sin quitar la mirada del pasillo vacío. Todavía se sentía frío el asiento donde el niño había estado sentado. Fue entonces cuando escuché un susurro bajito, casi imperceptible, como si viniera de atrás. Escuché que dijeron, «Mamá». Yo en ese momento me quedé paralizada. No quise voltear, no pude. Mi corazón comenzó a acelerarse tan rápido y el susurro se repitió, y esta vez lo escuché más cerca. El chofer también lo escuchó. Lo noté porque apretó más el volante
y murmuró algo entre dientes, como si estuviera rezando. En ese momento supe que él sabía lo que estaba pasando, o por lo menos sabía que no era la primera vez. Hasta que finalmente el chofer reunió valor y me dijo con voz temblorosa: a veces aparece, no es siempre, pero cuando lo hace, no hay que verlo mucho tiempo. Me dejó totalmente impactada eso que me dijo. No quería preguntar, pero necesitaba saber. Así que le pregunté que quién era. Y me dijo que él no sabía, pero que desde hace años varios choferes de esa ruta habían contado lo mismo. Un niño que aparecía en medio del camino, empapado, siempre descalzo, que subía al autobús sin pedir permiso, que buscaba un asiento, siempre el del fondo, y que luego desaparecía. Me dijo que el niño había muerto en un accidente, que viajaba solo cuando el autobús volcó en una curva más adelante y nunca encontraron su cuerpo. Algunos creen que sigue buscando a alguien, a su mamá tal vez. Cada palabra que me decía me desconcertaba totalmente. Yo quería pensar que era una leyenda, que solo intentaba tranquilizarme contándome una historia, pero nada de eso explicaba lo que había pasado. De pronto, el chofer comenzó a frenar el autobús, pero esta vez apagó el motor y me dijo: ya casi llegamos, bájate conmigo y no mires atrás. Yo estaba totalmente confundida, pero su tono no dejaba espacio para las dudas, así que abrió la puerta y bajamos a la carretera. El aire estaba más cálido afuera que adentro del autobús. Caminamos hasta la caseta cercana sin voltear, aunque sentía con absoluta certeza que algo nos observaba desde el interior del autobús apagado. Cuando llegamos a la caseta, mis piernas apenas respondían. Yo sentía mucho miedo. Me senté en una banca metálica mientras el chofer pedía permiso para dejar el autobús ahí por unos minutos. El encargado, un señor ya mayor de edad, nos miró como si ya conociera esa historia. Y le preguntó: ¿otra vez el niño? Y el chofer le respondió que sí, pero que este no quería irse. El señor solo suspiró y nos contó que su hermano manejaba esa misma ruta y que decían que entre más miedo le tuvieras, más se quedaba. Mis manos estaban temblando. No era solo una leyenda entonces, era algo que varias personas habían vivido. Era algo real, o al menos tan real como para dejar huellas en la memoria de muchos. Entonces le pregunté: ¿qué se supone que quiere? Y el encargado de la caseta nos dijo que hay algunas personas que dicen que busca a su madre, otros que está atrapado en el último recuerdo que tuvo antes de morir, pero que su hermano decía que no era un niño, que solo se ve como un niño. Esas palabras me hicieron estremecer. Yo no quería creer en eso. Quise pensar que tal vez mi mente estaba exagerando, que el cansancio había distorsionado todo. El chofer decidió que continuáramos en otro autobús. El señor de la caseta se ofreció a acompañarnos para recoger mis cosas del vehículo, así que caminamos juntos de regreso, pero ahora con linternas. Al acercarnos, comencé a sentir mucho miedo nuevamente, y el señor me dijo: no lo provoque, solo tome sus cosas. Así que subimos rápido. Yo apenas agarré mi bolsa y mi chamarra, y el aire adentro del autobús se sentía tan frío que me dolieron los huesos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue escuchar, justo cuando me bajé del vehículo, un último susurro detrás de mí. Escuché que dijeron: ¿por qué me dejaron? Yo no pude voltear. Nos bajamos rápido del autobús y llegamos nuevamente hasta la caseta, donde tomamos otro autobús y seguimos el camino. Yo no dejaba de dar vueltas en mi cabeza todo lo que habíamos vivido. No podía creerlo. Intenté convencerme de que quizá todo tenía una explicación racional, que el niño podía ser un recuerdo colectivo, una sugestión de algo que la mente crea en la oscuridad de la carretera.
Pero cuando llegué a mi casa, me di cuenta que en mi bolsa había una pequeña huella de una mano marcada en el costado, como si alguien la hubiera tocado sin que yo me diera cuenta. Yo solo comencé a rezar y a pedir por el alma de ese niño, porque no sé realmente qué fue lo que le pasó, pero cada noche pido por él, porque vaya a la luz y su alma pueda descansar en paz. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.